Entonces no sirve el que uno se invente las normas de convivencia, porque la convivencia es una cosa cooperativa, nunca puede ser coactiva. Y este tipo de situaciones generan un conflicto interno que no lleva a curar las heridas profundas del barrio, sino que sirve para maquillar. Creo que hay casos y hay casos, lo que no es normal tampoco es que de pronto llega lo mismo, que llega un vecino que a lo mejor no sabe qué es lo que es el barrio, llega un empresario que monta un bar en medio de una calle o un negocio X donde la gente se está haciendo pis, que lo conozco y lo he vivido, es decir, que la gente se hace pis en la puerta de la gente, está haciendo un ruido infernal cada noche, que la gente está borracha y tirando las copas y agrediéndose y no sé cuánto. O sea, yo lo entiendo perfectamente, que el vecino de toda la vida de pronto diga, maldita la gracia que me hace que esto esté aquí, pero hay que saber hilar fino y que por esas cosas que pasan de pronto paguen justos por pecadores y entonces haya como una especie de estigmatización colectiva de las cosas que está un poco exagerada, ¿no? Lo que tenía de extraordinario el Raval es que tenía un punto de pueblo en el que todo el mundo se conocía. Entonces yo creo que es súper importante que se generen también mecanismos de de diálogo mucho más a pie de calle. Me parece que la cultura de la denuncia mutua no llega mucho más allá, no resuelve los problemas. Hay cosas que no tienen mucho sentido, como que de pronto hay unas normativas que no tienen mucho sentido y que quizás están obsoletas y que son como súper coactivas, vuelvo a decir, y que ponen a todo el mundo entre la espada y la pared. Entonces parece como que cuando estás cumpliendo con toda la normativa, cada vez sale una normativa nueva que te lo pone más difícil y esto es un poco triste, pesado y te da la sensación de que estás acorralado.